Secretaría de Inteligencia? Casi 31 años. ¿Siempre estuvo en el sector de contrainteligencia? 24 años. ¿Usted tiene alguna profesión o algún título terciario? Ingeniero en electrónica. Yendo ya a los primeros días del atentado en el lugar de los hechos, ¿usted tomó conocimiento de la existencia de una oquedad o cráter en el lugar? ¿Alguien le informó? Sí, la gente que tenía destacada en el lugar me informó que ya había aparecido el cráter y bueno, que lo habían tapado con unos escombros. ¿Cuándo le dan esa información? La primera semana. Esto que usted dice que para usted la conexión local es Eduri y Rabani, esta información en cuanto al local, ¿fue corroborado con otros servicios colaterales? En el año 98 vino, lo voy a nombrar porque no es un servicio colateral, sino que es el FBI, que es no se puede nombrar porque aparte vino oficialmente. Estuvo un mes en la base mía, analizando todo lo que se había trabajado. Estuvo totalmente de acuerdo con todo lo que se hizo. Totalmente, ¿no? Creo que hasta hicieron creo que hubo un informe oficial o algo así, ¿no? Auditó todo y bueno, y al día de hoy también ellos también colaboran con nosotros, aparte de servicios colaterales, en la continuación de la investigación. Se sorprendieron de una sola cosa, que Dule estuviera libre. A lo que yo le expliqué cómo eran las leyes acá, ¿no? Porque ellos tienen otro tipo de leyes. El mundo económico y el mundo político está sacudido por la noticia del acuerdo con los holdouts, anunciada hoy por el ministro de Economía y más temprano la había anunciado el mediador, Dan Pollack, pero el mundo judicial está sacudido por este hombre. Siempre se dijo que no había fotos de Estiuso, que no había video. Bueno, ese video no es cualquier video. Es un video del año 2003, donde quien lo está interrogando a Jaime Estiuso, vale decir, a quien fuera el hombre poderoso de la CIDE, de carrera, digamos, porque no un cargo político, entre el año 2001 hasta el año 2015, es nada menos que Alberto Nisman. Y hoy Estiuso volvió de los Estados Unidos y se presentó a declarar en el juzgado que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. ¿Cómo habrá sido su cambio de postura? Que Estiuso entró a declarar a las 9 de la mañana y a menos que se lo haya tragado la tierra o que haya salido por un pasadizo y los abogados que estaban presentes en la declaración y los fiscales y la jueza hayan todos salido por un túnel, hasta hace un ratito no había salido todavía, o sea que llevaba más de 12 horas declarando en la causa donde se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, y todos esperan que semejante declaración de alguien que era sin duda el padrino judicial de Alberto Nisman traiga bombas, revelaciones, cosas que puedan cambiar el curso de la investigación de la muerte del fiscal. Cuando les digo que Estiuso era el padrino de Nisman, esto es público, en las notas que surgieron a raíz de la muerte del fiscal Alberto Nisman, muchos recordaron la relación que los unía desde los tiempos en que ambos estaban en tribunales de San Martín. ¿Sí? Ahí, en los tribunales de San Martín, forjaron una relación, sobre todo en la instrucción de lo que fue la toma del cuartel de La Tablada. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, de ahí viene la relación de Estiuso con Nisman. Nisman es el único de los fiscales que zafa del bochorno que fue ese juicio que ustedes veían ahí, que fue el primer juicio por el atentado a la AMIA, que terminó en un disparate y por el cual ahora se están haciendo los juicios por el encubrimiento que supuso ese primer juicio, esa acusación contra los policías, ¿sí? Estiuso salva la ropa ahí porque a él lo habían corrido. Otro sector de la CIDE había tomado el control de la investigación y habían terminado sobornando a Tejeldín para que Tejeldín declarara cualquier cosa contra unos policías bonaerenses. Y Estiuso lo salva a Nisman y lo convierte en el titular de la unidad fiscal AMIA. Esto sucedió allá por el año 2013. Ese video es de hace 13 años. Estiuso estuvo durante todo este tiempo, desde que Cristina lo echó de la CIDE, ¿sí? y después del caso Nisman, se fue a los Estados Unidos y pasó todo el 2015 protegido en los Estados Unidos. Ahora volvió. Porque ¿cómo se sabe que estaba protegido? Bueno, muy sencillo, se llevó toda la familia para allá, nunca hubo ninguna respuesta clara de parte de los Estados Unidos, incluso cuando Cristina Fernández de Kirchner pidió que Estados Unidos revelara el paradero de Estiuso, nunca hubo una respuesta.
Es verdad, también hay que decirlo, que acá, en los tribunales federales, nadie se animó a pedir la captura de Estiuso. Había causas por enriquecimiento ilícito, lo acusaron de importar contrabando electrónico, un montón de causas. Sin embargo, nadie le pidió la indagatoria y mucho menos una captura, una comparecencia, nada de esto. Digo, no hay que ser un gran investigador para darse cuenta que Estiuso, con semejante declaración que lleva más de 12 horas, va a ir contra los que lo sucedieron, va a ir contra Cristina, que lo echó, y va a ir contra el engranaje que tuvo que ver desde el gobierno, los va a involucrar en la muerte del fiscal Alberto Nisman. ¿Cómo sería esto? Bueno, todavía no se sabe porque no han trascendido detalles. Hay un hermetismo absoluto de esa declaración y seguramente algo se filtrará con el correr de los días. ¿Esto generará un vuelco en la causa Nisman? Y puede ser. Ya nosotros venimos viendo que se viene perfilando una cantidad de cosas, vienen pasando una cantidad de cosas. Por primera vez un fiscal suscribe la hipótesis del homicidio y todos esperan que Estiuso, que por más que se haya ido de la Secretaría de Inteligencia, algo de información tendría, vuelve con información y vuelve con información que puede dar vuelta a la causa. ¿Hacia qué lado irá? Bueno, ahí hay unas cosas que uno puede analizar, aunque no se conozcan detalles, ¿no? Entonces, ¿podrá explicar la escena del crimen o la escena del suicidio? ¿Esto lo cambia la declaración de Estiuso? No, porque eso lo puede cambiar una pericia forense. Y yo les decía siempre, y les dije a lo largo de todos estos años, que la cuestión Nisman es muy compleja, porque por un lado es una escena de baño cerrada que habla de un suicidio, porque no aparecen pruebas contundentes para dar vuelta la hipótesis del suicidio, aunque haya dudas, pero a su vez el contexto habla de un tipo que había denunciado a una presidente con una denuncia que después se cayó, pero que la había denunciado, y que termina muerto. Entonces ahí sí habla de un magnicidio o de un homicidio más complicado. ¿Por dónde puede caminar la denuncia de Estiuso? Por la incitación al suicidio. Atención con esto, ¿sí? Porque esto era una de las hipótesis que incluso manejaba la propia fiscal Fein, claro, pero el problema es que la cuestión de incitar a alguien a un suicidio nunca ha sido probada. Estoy intentando recordarlo, pero hasta ahora toda la gente que le pregunté, nunca se pudo probar una incitación al suicidio en la justicia argentina, con lo cual va a ser difícil también de probarlo al final de camino, pero entre tanto viene el movimiento de los tribunales y viene el movimiento político. Esto reactivará la denuncia original de Nisman, que Cristina y otros se habían complotado para encubrir a los iraníes. Y es difícil, porque ahí hay una figura. En la denuncia de Nisman, la clave era nunca se supo si era o no era un agente de la CIDE, Alan Bogado. Alan Bogado era, según la denuncia de Nisman, el tipo que era el enlace con el gobierno. Pero se supone que era un agente de la CIDE, pero Estiuso era el 3 de la CIDE, tenía que saber si Alan Bogado era un agente de la CIDE. Sin embargo, el propio Estiuso lo había denunciado unos meses antes como que era un falso agente de la CIDE, que se había presentado en la aduana a intentar hacer una cosa de tráfico de influencias y lo había denunciado en los tribunales federales en noviembre. Recuerden que Nisman muere en enero. Entonces, ¿cómo era esto? ¿Por dónde puede prosperar la denuncia contra Cristina, la denuncia original de Nisman contra Cristina, si el propio Estiuso había dicho que él no la hubiera presentado? Entonces, ¿cómo viene la cuestión? O sea, para que Estiuso pueda ir contra las autoridades de la AFI, porque, digamos, el carril está plantado, digamos, si los únicos que hablaron con Nisman, y la cuestión es incitación al suicidio, van a ir por los que hablaron con Nisman ese día. Y el único que habló con Nisman ese día es un hombre que era un tipo de Estiuso, ¿sí? Que se llama Massino, uno de los miembros de la CIDE, que después también termina echado. Entonces, ¿cargará Estiuso sobre Massino la cuestión de inducción al suicidio? Estas son todas las especulaciones que se hacen a esta hora, pero algo debe estar pasando como para que Jaime Estiuso, después de haber estado un año refugiado en Estados Unidos, haya vuelto y lleve 12 horas declarando. No hace falta ser ningún Sherlock Holmes para darse cuenta que va a ir contra los superiores o los que habían quedado en la AFI y de ahí derecho contra Cristina Fernández de Kirchner. La cuestión de la AMIA, digamos, quedará para otro lugar, porque esto no explica tampoco las cosas oscuras que tenía Nisman.
difícilmente explique la cuestión de la plata que cobraba Nisman por otro lado, difícilmente explique la relación de Nisman con los servicios de inteligencia extranjeros y con la agencia esa Ackerman que le pagaba el auto. Digo, hay cosas que no quedaron claras, pero los cambios, los vientos de cambio político han hecho que justo en el día que se anuncia el arreglo con los holdouts, Estiuso esté a punto de declarar contra Cristina Fernández de Kirchner. Tengo en línea justamente una de las personas que participó de los testimonios vinculados a Diego Lagomarsino, que es el hombre a quien se acusa de haberle entregado la pistola y que ahora lo vuelven a traer a colación. Es Carlos Rodríguez, conocido como el Moro, que fue agente de la CIDE y amigo de Diego Lagomarsino. Moro, Graña le habla. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Graña? Buenas noches. Bien. ¿Usted sigue creyendo que a Nisman lo mataron? Sí, Rolando, la verdad que sí. ¿Cuál es su relación con Lagomarsino? Lo conozco hace muchos años, lo conocí, como dije, a través de su profesión de informático. A mí me lo presenta mi hermano porque era de un grupo de amigos de él. Y bueno, la relación viene por ese lado, digamos, lo conocí a través de su profesión. La querella y ahora de alguna manera el fiscal Sanz están haciendo otra vez foco sobre Lagomarsino. Usted que lo conoce, ¿cree que él puede haber tenido algún vínculo con agentes de inteligencia, haberle franqueado la puerta a alguien, haber sido el mismo el tipo que mató a Nisman? Realmente, Rolando, Juan, cada vez que me preguntan, como cabe en la general de la ley por conocerlo, pero también los conozco a todos, ¿no? Crea malestar que yo diga que yo lo conozco como informático, lo conocí como informático y no me consta que tenga nada que ver ni con la inteligencia, o sea, ni con nada de no tenía nada que ver con el mundo de la inteligencia. Hasta donde yo sé, no, Rolando, la verdad que no. Y te digo una cosa, él tampoco sabía que yo era de inteligencia. Él sabía que yo tenía algo que ver en el aeropuerto, que trabajaba, pero no jamás jamás tocamos el tema de la inteligencia y él no hablábamos de esos temas. La verdad que no hablábamos de nada de eso. ¿Usted lo conocía a Nisman también? Mucho. De hecho, mi vínculo de amistad con Nisman era mucho mayor y con muchas más cosas en común que con Diego, ¿no? ¿Hasta cuándo estuvo usted en Argentina? Porque tengo entendido que se fue a España. A Mallorca, sí, en el 2013. ¿Por qué se fue? ¿Cómo? ¿Por qué se fue? Bueno, por una cantidad de hechos, situaciones que se me venían amontonando acá, problemas laborales. ¿Pero por algo que tenía que ver con la CIDE o ya había dejado la CIDE? Yo no sé por qué todos hablan de la CIDE. Yo ya lo dije, lo declaré, consta mi legajo. Yo con la CIDE no tengo nada que ver. Yo sí soy de inteligencia de Fuerza Aérea, Rolando. Lo que pasa es que cuando se lo digo a los periodistas, lo aclaramos antes, lo leen en todos lados. Y le vuelven a poner el CIDE. Sí, entonces la explicación que me dan es que, bueno, vende más, bueno, viste, acá todo lo que es inteligencia es CIDE, y bueno, y queda así. Yo a veces lo quiero aclarar, pero bueno, me despiden de la CIDE así, bueno, el hombre de la CIDE, y yo digo, pero estoy hablando hace una hora. Usted pero no tengo nada que ver con eso. Usted que estaba vinculado al mundo de la inteligencia, ¿tenía alguna referencia de la relación entre Nisman y Estiuso? Sí. A ver, cuando Alberto me dice que lo ponen a Jaimito, así, a trabajar con él, bueno, nada, mi amigo, yo como cuando uno cuida a un amigo que le dice, che, abrigate, tené cuidado, bueno, nada, yo le dije, preservate, fíjate, porque Alberto, no nos olvidemos que Alberto tuvo un ascenso, o sea, terminó a cargo de esta causa, pero no venía muy del mundo de
estar en contacto con los servicios y con todo esto. Entonces, bueno, nada, obviamente Jaime era un hombre mucho más experimentado y todo, y uno por cuidar al amigo le dije, preserva tus cosas, cuidarte en lo personal, no porque yo pensara que iban a hacer nada malo, pero vio como ¿Había hablado con él últimamente usted? Con Alberto, sí. Sí. De hecho, está presentado en la causa, bueno, horas antes, no sabemos todavía exactamente el horario de su fallecimiento, pero horas antes yo me estaba cruzando mensajes con él, y él estaba muy animado, muy contento, muy orgulloso de lo que estaba haciendo, no me manifestó miedo, es más, bromeábamos un poco, como solíamos hacerlo, para mí estaba bien de ánimo y todo, y eso mismo es lo que le mostré a la jueza, que para mi asombro, para mi sorpresa, no lo tenían. Y yo le decía, ¿cómo no lo tiene? Si yo lo tengo de este lado, y él me está contestando desde su teléfono, ustedes lo tienen que tener del lado de él. Claro, pero todo eso está borrado. Me dice, claro, ahí me entero de boca de la jueza y de la fiscal que les borraron todo. Claro. Rodríguez, le agradecemos mucho el contacto. Sí. Bueno, no, como no le contesté la Marcelo, no quería quedar como sí. Que era él. Dígame. No, que yo lo conocí como informático, y para mí es informático, y yo se lo presenté a Alberto por un pedido de Alberto, pero no para que trabaje en la causa ni nada. O sea, Alberto me dice un día, ¿conoces a alguien que sepa de computación? Y yo, sí, mira, yo tengo un pibe que es el que me hace todas las cosas a mí, que yo de mucha confianza, a mí me maneja todo, un chico sano, qué sé yo, y se lo presento para eso. Pero estamos hablando, a ver, que nos quede claro esto, estamos hablando de 15, 20 años atrás, ¿no? O sea, no estamos hablando de cuando Alberto empezaba la causa, ¿me entiendes? O sea que lo conocía de antes. Sí, o sea, entonces, y yo se lo presento en ese contexto para que se manejen eso. Después la relación que hicieron entre ellos dos. Sí, claro, ya la verdad que yo no tuve, a ver, es más, yo no sabía ni que él cobraba un sueldo en la fiscalía, ni que trabajaba para la fiscalía. No me interesó saberlo, no me lo dijeron, no lo pregunté. Solamente en la primera época digo, ¿y qué tal? Viejo, soy un fenómeno, el pibe, qué sé yo, listo, ya está, me olvidé, como si tuviera Rodríguez, un mecánico. Ahora sí, le agradezco mucho el contacto. Listo. Hasta luego. De nada. Mientras Hasta tanto, luego. claro, siguen las repercusiones sobre lo que está declarando. Nunca salió, por lo menos no se sabe que haya salido Jaime Estiuso de declarar en la causa Nisman. Fue aquí, precisamente a partir del año 2013, donde comenzamos a observar que desde ciertos organismos, más concretamente de la CIDE, integrantes de esos servicios de información, comenzaron prácticamente a bombardear en la serie de denuncias contra esta presidente de lo más insólitas, desde cuentas en lugares exóticos hasta temor a que se revelen nombres de empresas en Nevada, pasando por lugares donde habría montañas de euros o de dólares. Por eso he tomado la resolución de que se disuelva esta secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia, cuya conducción estará a cargo de un director general y de un subdirector, que requerirán para ocupar el cargo acuerdo del Senado. El mundo de la inteligencia es un mundo oscuro, donde solo nosotros nos enteramos de las peleas superficiales cuando, por ejemplo, como en este caso, es la propia presidenta que termina descabezando a toda la CIDE, disolviéndola, generando una nueva agencia federal de inteligencia y echando al hombre más emblemático que tenía esa CIDE desde el año 2001 para acá, que era Jaime Estiuso. Hoy Estiuso, que se fue a Estados Unidos casi protegido por alguien en los Estados Unidos, estuvo casi un año allá protegido, volvió. Y volvió para declarar en la causa Nisman. Y hace horas y horas que está declarando, y todo el mundo especula que frente a la declaración breve que había hecho en su momento, que había dicho que él a Nisman ese día no lo había atendido porque tenía el teléfono en vibrador y que no estaba de acuerdo con la denuncia y poco y nada más,
ahora, después de tanto tiempo declara, se supone que va a declarar y va a cargar contra su archienemiga, contra Cristina, que era, en definitiva, no solo la que lo echó, sino que después mandó a funcionarios de ella y a otros muchachos a que le abrieran causas acusándolo de Estiuso. Juan Salinas es autor de Caso Nisman, Secretos Inconfesables, para mí una de las mejores investigaciones que abre tantos interrogantes como uno no se puede imaginar, pero sobre todo no simplifica las cosas. Juan, ¿qué lectura hace del regreso de Estiuso? Bueno, hace rato que yo pensaba que estaba de antes, porque muchos amigos de él estaban en la CIDE, ¿no? Silvia Magdalani, y en Boca Juniors también. O sea, todo el grupo de él... O sea, que estaban en la gestión del PRO, sí, habían vuelto a la... todo el grupo, o sea, el fiscal... O sea, todo este dictamen que hay acerca de que a Nisman lo asesinaron, etcétera, etcétera, es incomprensible, el fiscal Sáenz. Es incomprensible si no fuera por la proximidad de Estiuso. Estiuso es el jefe de ellos. Durante muchos años, a través de operadores como Javier Fernández, no tuvo el control de una gran parte. Un sector de la justicia. Claro, cuando Estiuso se va, le decían la viuda de Estiuso a todos estos fiscales. Y ahora que Estiuso vuelve, están como fortalecidos. ¿Pero tiene poder ahora? Bueno, él tiene el poder derivado de que él no ha traicionado a sus verdaderos mandantes, que son la CIA y el Mossad. Pues acordate, Rolando, que antes del atentado de la AMIA, Estiuso piloteó grabar más de 3.000 horas de la embajada de Irán, de conversaciones de telefónica, y que declaró que se las dio directamente al servicio secreto israelí y no se quedó copias. Si eso no es una muestra de subordinación, que alguien me lo explique. Y en cuanto a la CIA, bueno, ya sabemos que estuvo en Estados Unidos protegido por la CIA, ¿no? O sea, quiero decir, Estados Unidos lo protege. Pero el conflicto con Irán terminó, porque Estiuso era el que siempre decía que detrás del atentado estaba Irán. Y también, digamos, el conflicto con Irán terminó en el mundo. Y se va a quedar, vamos a hacer la última trinchera, un conflicto con Irán acá. Bueno, el gobierno de Macri está en eso. Está con la última trinchera porque está con la derecha de Estados Unidos, no con Obama. Este es el problema ahora cuando va a venir Obama, vamos a ver cómo se emparejan estas cosas. Nisman iba contra Rafsanjani, el expresidente de Irán, que es más pro-norteamericano en todo el espectro político de Irán. Nisman está claro que trabajaba para la CIDE, para el Mossad, porque cobró $280.000 del señor Adelson, socio de Paul Singer, socio estrecho del primer ministro de Israel, Bibi y que tiene diarios que tiene un diario de distribución gratuita y que es el rey de Las Vegas, ahora después que se murió otro rey de Las Vegas, es uno de los más importantes de Las Vegas. Esa es la manera clásica que pagan los servicios secretos israelíes. Porque, a ver, decime por qué cobró $280.000, ¿qué es lo que hizo? Y después, el coche que tenía, de Fabián Picón, toda esa gente está vinculada con la CIA. No de ahora, de toda la vida. De la época del caso Cabezas, cuando Pipo Eque tuvo una participación muy interesante en el caso Cabezas, ¿no? Donde se desbancó y después resulta... Pipo Eque era el representante de la agencia que pagaba el auto. Y era el representante de Navarro, del Excel Group. ¿No? Y antes había estado en el caso de Cabezas. Y en el caso Cabezas, Pipo Eque, que estaba en contacto directo con el entorno de Chabrán y que monitoreó el asesinato de Cabeza por teléfono, porque algo le contaron a las 5 de la mañana, resulta que él trabajaba para Juan Navarro, para el Excel Group, que estaba vinculado con la CIA. ¿Y quién fue el que compró las empresas más rentables del grupo Chabrán? El Excel Group. Entonces, bueno, para mí está clarísimo que Nisman trabajaba para el Mossad y para la CIA. Bueno, de hecho su línea era una línea de... Pastor dice que trabajaba para el FBI. Puede ser, también para el FBI. Bueno, ¿por qué no? O sea... pero esto no lleva a esclarecer la cuestión micro, digamos, del baño, del entorno. No, lo del baño no, pero bueno, si Nisman se hubiera suicidado fuera del... Los misterios para mí no son tanto cómo murió, porque cualquiera que piense, si lo hubieran matado, el que le hubiera convenido matarlo es a los servicios secretos israelíes. ¿Por qué? Porque Bibi Netanyahu se tenía que presentar en Estados Unidos contra la opinión de Obama, invitado por la derecha del Partido Republicano,
en el Congreso, y tenía que decir, eso era para oponerse al acuerdo en materia a la paz entre Irán y Claro, Estados Unidos. Era para oponerse. Entonces necesitaba que alguien recordara los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel y que volviera a culpabilizar a Irán. Y en eso estaba Nisman, pero Nisman fracasa. Nisman presenta la denuncia contra Cristina y Sí, contra y la propia Justicia Federal. la Nación de ese día, la lectura de la Nación donde Nisman muere. La nota, Pero ¿y Estiuso estaba la en esto nota también o Nisman ya se había cortado directamente con Estados Ahí Unidos? viene un gran misterio para mí, porque yo tiendo a pensar de que Estiuso no estaba de acuerdo con la fecha, por lo menos con la fecha de la presentación. Yo creo que ahí Nisman se cortó por la libre, que le dijeron que... Puede ser que haya sido Estiuso también, que le dijeron, che, vení, que te van a echar. Carbó te está por echar. Y la única manera que tenés de evitarlo es así, tirando la granada que tenemos ahora. Pero cuando se producen los hechos, el abogado de Estiuso, ¿cómo se llama ahora? Me olvido, Bermúdez, dice muy espontáneamente, dice, no lo vi a Estiuso, pero él no estaba de acuerdo con esta fecha. No dice nada más, no dice con la presentación ni nada, ¿no? Entonces me quedó grabado eso y yo tengo la duda, no me parece que Estiuso estuviera de acuerdo con la fecha. ¿Nisman había investigado bien el caso AMIA? No, Nisman no había investigado el caso AMIA. Nisman, lo que cumple, Nisman es un gato pardo, o sea, salvemos lo que se pueda salvar del desastre que había piloteado el juez Galeano. Entonces el juez Galeano, todo lo que investiga el juez Galeano se cae. No sé si se acuerdan ustedes, el tribunal dice que es un desastre, que es una cosa hecha para la apetencia de políticos. Él lo tiene tuyo en ese juicio. Claro, que el tribunal dice que todo es un desastre que se hizo para las apetencias oscuras de un grupo de políticos, que se desvió la causa a una vida muerta a propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al día siguiente llama a una rueda de prensa el propio tribunal y dice, no, se cayó todo, pero no al principio, porque Galeano empezó a decir todo mal a partir de que aceptó comprarle testimonio a Tejeldín para ir contra el comisario Rivelli y un grupo de policías banales. Lo que hizo antes vale. Por eso Tejeldín volvió a estar procesado. Claro, ¿qué es lo que hizo antes vale? Que hay una camioneta bomba con un chofer suicida que era de Hezbollah y que estaba teledirigido desde Teherán por protervos y malísimos ayatolás iraníes. Bueno, todo esto no es verdad. Sí, pero Nisman Esto tampoco no es verdad. investigó eso. Quiero decir, no, pero esto no es verdad. O sea, yo digo que no es verdad, lo dice Levinas, que ahora está en una posición totalmente contraria a la mía, lo decía La Nata. Hay muchos investigadores, gente que se murió, que investigaba, todos coincidían, estábamos en desacuerdo en todo, salvo que la camioneta bomba no existía y que era una camioneta señuelo. Es como cuando te dicen, mirá acá, mirá acá, mirá acá, y ¡paf! Te dan un cachetazo con la otra mano. Juan, gracias por venir.